Entonces al Señor una noche de mucha lluvia, amén, el cual hizo mucho destrozo, pero en esta mañana hay lluvia de bendición en este lugar, lluvia que quiere llenar tu vida, quiere llenar tu corazón. Bendito sea el Señor. Doy gracias al pastor que por la invitación, poder compartir justamente a cada uno de ustedes. Algunos hermanos conocemos de la marcha. Bendito sea el Señor. Y otros hermanos conocemos en este lugar. Amén. Aunque somos un grupo grande, la Iglesia Universal de Jesucristo comenzó allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Y por cierto que para poder tener este privilegio, hubo muchos cristianos que tuvieron que dar la vida. Amén. Por causa del Señor Jesucristo. Y hoy en tiempo, hermano, en este lugar, en Argentina, debemos dar gracias al Señor, debemos orar por Argentina, hermano. ¿Por qué? Porque podemos tener la libertad de culto. Podemos ir a la esquina y hablar de Jesucristo. Podemos ir a la plaza a hablar de Jesucristo, a las cárceles, de todo lugar, hermano. Hay lugares en el cual no se permite predicar la palabra hoy en día. Amén. ¿Cuántos mártires en el Antiguo Testamento por la causa del Señor? Pero ellos van a estar en los brazos del Señor. Amén. Y en la Unión Soviética, en la parte de Rusia, en aquel lugar no se permite predicar la palabra del Señor. Son muertos por la causa del Señor. Pero sin embargo también en China, en cuántos lugares, pero sin embargo en aquellos lugares, hermanos, donde más buscan al Señor. En el Facebook vi algo muy hermoso, un pastor que decía que como no se permite predicar, ni predicar la palabra, ni tener la palabra, hermano. Acá tenemos la libertad de poder ir en todo lugar y leer la palabra del Señor. Pero sin embargo, hermano, tenemos la palabra, y muchas veces la tenemos en la biblioteca y no la leemos. Y perdemos el tiempo en tantas cosas. Testimonio muy lindo de un padre cristiano, un hijo cristiano joven, el cual se recibió, y el padre le dijo que tenía una bendición para él. El hijo quería un auto. ¿Cuántos de los jóvenes quieren auto? Todos quieren auto. Y el padre le dijo que le iba a dar. Y cuando llegó el momento, bendito sea el Señor, ¿qué hizo el padre? El hijo se aprobó todo y se recibió y esperaba recibir el auto. Pero sin embargo, el padre, ¿qué hizo? Le dio la palabra. Le dio la palabra, y aquel hijo, por cierto, acá no creo que haya hijos rebeldes, ¿no? Aquel hijo agarró y la puso ahí, y en el escritorio, lo puso ahí entre todos los libros. Pasó años, su padre ya falleció, y ahí estaba la Biblia, como cuántas Biblias llenas de polvo. Y ahí llegó el llanto, ahí llegó el quebrantamiento en aquel hijo, y fue y buscó la Biblia. Buscó la Biblia que le había dado su padre y comenzó a leer la Biblia. ¿Y qué pasó, hermano? Que en el medio de la Biblia había un papelito. Y en ese papelito, ¿qué estaba, hermano? El auto que le había pedido. El auto que le había pedido estaba a la dirección de la concesionaria. Tenía que ir y tenía que solamente retirarlo. Pero aquel padre con tanto amor le dio eso a su hijo, y sin embargo su hijo lo menospreció, y llegado el momento, tarde por cierto, porque no le pudo decir gracias, padre, por esto, ahí lo recibió. Pero que el Señor nos ayude, hermano, para su palabra, ponerla por obra, examinarla, atesorarla en nuestros corazones, porque lámpara a mi pie tu palabra, lumbrera mi camino. Amén. Y en la Unión Soviética, de un lado al otro se iban distanciados los pastores, en el cual en aquellos lugares no se permite la palabra, porque si uno encuentra uno de los que están ahí, de los militares, de los que están a cargo ahí, un cristiano,
es azotado, es muerto por la causa del Señor. Y sin embargo ellos se juntan en cavernas, en cuevas, lugares ocultos. Ahí se reúne la iglesia. Y muchos pastores de ahí salían de sus lugares pidiendo permiso y se juntaron en un lugar donde había libertad de culto, donde había libertad también de poder predicar, y se juntaron en una iglesia grande. Bendito sea el Señor. Y aquel, estando ahí, bendito sea el Señor, predicando la enseñanza, tomen asiento un momentito, enseñanza muy hermosa de la palabra. Y aquellos, bendito sea el Señor, atesoraban en sus corazones. ¿Por qué, hermano? Porque en pequeños papelitos solamente ellos van, y ahí tienen que escribirlo, leerlo y tirarlo. Y nadie tiene que enterarse. Y cuando iban en aquellos lugares tenían la libertad de tener la Biblia. Y ahí ellos lo atesoraban, y ahí ellos se memorizaban, hermano, la palabra del Señor. Y aquellos, bendito sea el Señor, aquel varón le decía que hay en este lugar que tenemos libertad de culto, y una gran verdad, hermano, tenemos libertad de culto, los hermanos están cerca, pueden venir caminando, y en los días de culto están presentes. Muchas veces faltan. Hace calor, hace frío, tengo visita, estoy cansado. Y sin embargo aquellos dan su vida por la causa de Cristo. Todo aquel que pierda su vida por causa del Señor la hallará, dice la palabra. Que podamos realmente no descuidar esta salvación tan grande que tenemos, sino que con diligencia buscar, aferrarnos, acercarnos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Invito a la iglesia a ponerse de pie, hermano, y vamos a estar compartiendo su palabra. Invito a abrir su palabra ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 12. ¿Están apercibidos, iglesia? Amén. Vamos a dar lectura de la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocándole a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete, y cíñete. Bendito sea el Señor que vive para siempre. Y átate la sandalia. Y lo hizo así. Y le dijo: bendito sea el Señor, envuélvete en tu manto y sígueme. Amén. Tomen asiento, hermanos. Bendito sea nuestro Dios que vive para siempre. Aquí vemos a Pedro. Bendito sea el Señor. Pedro. ¿Quién era Pedro? Pedro era un pescador. Bendito sea el Señor, en el cual Dios lo llamó. Bendito sea el Señor, en el cual Dios, bendito sea el Señor, dice la palabra que estaba nuestro Señor Jesucristo predicando la palabra en todo lugar, y estaba Pedro, que había venido de pescar toda la noche, dice la palabra, y nada había pasado. Y el Señor le dijo: vaga ahí que se ponga nuevamente al mar. Y él le dijo: Señor, toda la noche hemos pescado y nada había pasado, mas a tu palabra lo haré. Amén. Dice la palabra que entró ahí en el mar nuevamente, y bendito sea el Señor, tiró las redes.
y en el cual, bendito sea el Señor, la barca parecía que se iba a hundir. Bendito sea el Señor que vive para siempre. ¿Y eso quién lo hace, hermano? El poder de Dios. Amén. El Espíritu Santo de Dios que quería tratar con este hombre. Amén. Bendito sea el Señor. Él era diestro, preparado, sabía toda la técnica para poder pescar, pero nada había acontecido por su fuerza. Bendito sea el Señor por su conocimiento. Más a la palabra del Señor, milagros ocurren, hermano, cosas maravillosas. Bendito sea el Señor porque tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Con el cual por nuestra mente finita no podemos conocer la grandeza y la magnificencia del poder de nuestro Dios. Mire que tan grande es nuestro Dios que creó los cielos, la tierra, todo lo que ve, hermano, Dios lo creó por la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Y cuando dice la palabra que él parecía que se iba a hundir aquel barco por la red de los pescados, el gran abundancia de peces comenzó a llamar a las barcas, la cual pudieron ayudarle, y subieron ahí a tierra. Bendito sea el Señor. Y él se maravillaba, Pedro, y se postraba, bendito sea el Señor, diciendo, bendito sea el Señor, que realmente Dios estaba con él. Amén. Bendito sea el Señor, el cual Dios le dijo a Pedro, hermano, que no iba a ser más pescadores, sino que iba a ser pescadores de hombres. Amén. Y de ahí Dios lo empezó a formar, Dios lo empezó a preparar, él comenzó a capacitarse ahí juntamente al maestro, y Dios lo eligió, hermano, para que sea parte de los 12 discípulos. Amén. El cual era un hombre duro, hombre recio, bendito sea el Señor, pero Dios lo estaba formando y tratando con él. Amén. Tanto era, bendito sea el Señor, que con el conocimiento de Dios que puso en él, vemos ahí que también en los Hechos de los Apóstoles, Dios le dijo que debían quedarse ahí y buscar, bendito sea el Señor, aquellos 120 en el Pentecostés, el cual fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahí estaba Pedro, hermano, ahí estaban los discípulos que Dios había escogido, ahí estaba la iglesia unánime, en un sentir, en una unidad, en una comunión en espíritu. Bendito sea el Señor. Y de repente descendió el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu, y Dios repartió fuego, lengua de fuego, dice la palabra, y se llenó aquel lugar y comenzó a hablar cosas que Dios le daba el Espíritu a cada uno. Y aquellos que estaban alrededor decían, estos están locos, bendito sea el Señor, están llenos de mosto. No, hermano, estaban llenos del Espíritu Santo. Y el Señor, ese mismo poder que fue manifestado en Pentecostés, quiere derramar en su iglesia. Es necesario que avive el fuego de su Espíritu, le digo, que está en ti por medio de la imposición de mi mano, le dijo el apóstol. Amén. Bendito sea el Señor. Y ahí, cuando fueron todos llenos del Espíritu Santo, mire, hermano, tanta la unción, el poder, la gracia sobre Pedro. Dice que la primera predicación, ¿cuántos se salvaron? Y la segunda predicación, ¿quién lo hace eso, hermano? Pedro. No, hermano, el poder de Dios. Pedro solamente era un vaso, Pedro era un instrumento, como eres tú, como soy yo, en las manos del Señor. Nosotros somos el vaso, y es el que coloca el aceite, la gracia, el poder de su Espíritu Santo. Tanta era la virtud en Pedro, hermano. Dice que traían a los enfermos y la sombra de Pedro los sanaban. Traían también trapos para que él le oren, y eran sanos los enfermos, hermano. Pero no era Pedro, hermano, no era la sombra, sino era el poder de Dios. Era el Cristo de la gloria, era el poder del Espíritu Santo obrando a través de su Hijo, de su siervo. Pero él tuvo que pasar cuántas cosas por amor al Evangelio, por amor a esta salvación tan grande, a la palabra del Señor, hermano. Él predicaba la palabra, dice, y fue apedreado. ¿O no es así?
fue dado por muerto, dice la palabra. Sin embargo, él se levantaba ahí, hermano, y seguía anunciando el poder de Dios. La unción, hermano, la gracia de Dios tiene un precio. Amén. Igual que la salvación, hermano. Muchos dicen la salvación es gratis. No, hermano, la salvación no es gratis. La salvación tuvo un precio y por ciento un precio muy alto. El sacrificio de Cristo allí en la cruz. Cristo pagó el precio por nuestro pecado, por nuestras rebeliones. Todo fue en el Señor. Bendito sea el Señor. Y por su llaga fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Bendito sea el Señor. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado y nos presenta justo delante del Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahí la iglesia crecía, y ahí la iglesia aumentaba, y ahí la iglesia se esparcía de Jerusalén a Samaria, a Judea, hasta lo último de la tierra. Qué privilegio, hermano, poder estar en este lugar gozándonos en el Señor, recibiendo la bendición de Dios. Amén. Pero muchos murieron por la causa del Señor, dieron su vida por la causa del Señor. Amén. Y aquí vemos que Pedro mismo, bendito sea el Señor, dice que Herodes hizo una persecución sobre la iglesia. Amén. Dice que a Juan lo mató a espada y el pueblo de los judíos le agradó, dice la palabra. Y pensaban hacer lo mismo con Pedro. El mismo día de la Pascua dice que lo iban a sacar para que el mismo pueblo lo apedree y lo mate. Pero Dios tenía propósito con Pedro. Amén. El cual dice la palabra que lo pusieron a la cárcel, y en la cárcel 2 custodiaban la puerta, Dios 2 custodiaban ahí, pusieron cepo, cadenas en sus manos, y él estaba ahí, hermano. Amén. Y Herodes pensaban, se acabó el evangelio, ya no se va a predicar más. Pero no es, hermano, Pedro quien predica la palabra, sino el Espíritu Santo, abriendo camino, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, deshaciendo, hermano, toda artimaña, maquinaciones del enemigo. Amén. Bendito sea el Señor, porque el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y lo defienden. Amén. Ahí estaba Pedro. Ya no había esperanza para él, ya estaba la muerte. Pero Cristo quería levantarlo, Cristo quería liberarlo, Cristo quería sacarlo de ese lugar, porque tenía ardua tarea de seguir predicando este evangelio de poder. Amén. Y dice la palabra, el 7, aquí un ángel se presentó, el ángel del Señor, y una luz resplandeció la cárcel, dice la palabra, y tocándole a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Bendito sea el Señor que vive para siempre. Levántate pronto, dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Ahí estaba la guía del Señor, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios, hermano. Amén. Cuando fueron todos llenos, un terremoto, un temblor en aquel lugar. Y aquí también, hermanos, se estremeció. Bendito sea el Señor en aquel lugar. Y el Señor tocó y le dijo, sígueme, envuélvete en tu manto. Bendito sea el Señor. Y él no entendía, y él no comprendía, y él pensaba, dice que era una visión. Y dice que él obedeció solamente. Y dice la palabra, el 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era un sueño, que era una visión. Bendito sea el Señor. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, hermano, que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí mismo. Eso hace el poder de Dios, hermano. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Bendito sea el Señor. Eso hace nuestro Dios, hermano. Cuando uno es guiado a través del Espíritu Santo, cuando uno es obediente a la palabra, Dios es el que pelea por nosotros, porque no es con nuestra fuerza, hermano, sino con su Santo Espíritu, dice la palabra, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús, para derribar fortaleza, para destruir muros, para deshacer toda la maquinación y obra de Satanás. Amén. Bendito sea el Señor. Cristo vive, hermano. Cristo reina. Cristo está en medio de su pueblo. Cristo está en ti, hermano. Cristo quiere bendecirte, hermano. Cristo quiere darte este mismo poder, hermano, porque Él no cambió. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y dice la palabra, y el que cree en mí, aún mayores cosas hará. Cuántas obras milagrosas, poderosas, hermano, hizo nuestro Señor Jesucristo, los discípulos, los apóstoles, los profetas, pero Dios estaba con ellos. Amén. Ese mismo peso de gloria está en la iglesia. Bendito sea el Señor, ese Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Bendito sea nuestro Dios que vive para siempre. Y ahí dice, entonces Pedro, el 12, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Bendito sea el Señor que vive para siempre. Y más adelante dice que cuando salió de ahí fue a la casa de una mujer, amén, la cual, ¿qué dice la palabra? Que estaban orando, estaban pidiendo, estaban intercediendo, hermano, por Pedro. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra que una muchacha vino ahí a la puerta porque escuchaban que llamaban. ¿Y quién era que llamaba, hermano? Pedro. Era aquel que estaban pidiendo a su favor, bendito sea el Señor. Y aquella muchacha, cuando llegó ahí a la puerta y escuchó que era Pedro, no lo abrió, sino que volvió y dio la buena nueva que estaba Pedro y todos aquellos hermanos que estaban ahí orando por Pedro, la tomaron por loca. Amén. Y ahí vieron la puerta realmente. Cuando llegaron estaba Pedro, hermano. Cuando uno ora, cuando uno pide, cuando uno clama, Dios extiende su mano. Dios se glorifica, Dios oye la oración. Por eso la palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Pedid y se os dará, buscad y hallaré, golpead y os abrirá. Ese es nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios, bendito sea el Señor, sus oídos están atentos a que su pueblo ore, que su pueblo le busque, que su pueblo le glorifique al Señor, hermano. Amén. Él puede hacer cosas maravillosas, pero es necesario, hermano, sacar la piedra. Gloria a Dios. Las piedras, ¿qué piedra, hermano? Bendito sea el Señor. Ahí estaba Lázaro muerto. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Señor estaba muy lejos y llegó a aquel lugar a ver a su amigo, al cual él lo amaba. Su hermana le dijo, Marta, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bendito sea el Señor. Pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, ¿dónde lo han puesto? Y fueron, lo llevaron ahí al sepulcro, hermano. Y la cueva estaba tapada. Bendito sea el Señor. Y ahí se presentó. Y hay también algo muy hermosa enseñanza. El Señor, cuando llegó a aquel lugar donde estaban todos sus hermanas, estaban sus amigos, estaban los conocidos, lloraban. Ahí Jesús lloró. Jesús lloró 2 veces. La palabra dice que Jesús lloró.
lloró por Lázaro, bendito sea el Señor, que era el amigo al cual él lo amaba mucho, y todos los que estaban ahí decían cuán grande era el amor que él tenía a Lázaro. Y ellos decían, este que hizo cuántos milagros, que sanó a cuántos enfermos, no hubiera podido hacer lo mismo por Lázaro. Bendito sea el Señor. Y la otra oportunidad, ¿por qué lloró Jesús? Amén. La segunda vez lloró por Jerusalén. ¿Y cómo dice la palabra? Cuántas veces quise juntar como la gallina junta a su polluelo. Bendito sea el Señor, así es el amor de nuestro Dios. Él quiere juntarnos, Él quiere abrazarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere que nos volvamos a Él con un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, sino que Él extiende su favor, Él extiende su gracia, Él derrama su bendición. Bendito sea el Señor. Y la iglesia oraba, y Dios se glorificó, hermano. Amén. Que podamos quitar la piedra de la incredulidad, la piedra, bendito sea el Señor, de ver con nuestros ojos naturales, sino que ver con los ojos de la fe, con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es poderoso, hermanos. Si clamamos y le creemos al Señor, Él va a extender su mano. Él va a sanar, Él va a libertar, bendito sea el Señor, como resucitó a Lázaro, que solamente se presentó ahí delante del sepulcro. Saquen la piedra, le dijo. Bendito sea el Señor. Y cuando quitaron la piedra de la incredulidad, simplemente le dijo con voz potente, con autoridad de Dios: Lázaro, sal fuera. Y aquel muerto salió, hermano. Ese es el poder de Dios, ese es el Cristo que predicamos. Bendito sea nuestro Dios que vive para siempre, y Él es real, y Él está en nosotros. Bendito sea el Señor que vive para siempre. Y ahí aquellos, cuando vieron, bendito sea el Señor, realmente creyeron, se maravillaron del poder de nuestro Dios. Y ahí continuó Pedro predicando la palabra. Bendito sea el Señor, que el Señor nos ayude, hermano, día a día a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a seguir al Señor. Amén. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la prueba, hermano, porque Dios está en la barca, porque Dios está en ti, porque Cristo está en ti, porque el Espíritu Santo está en ti. Y si Él es con nosotros, hermano, ¿quién contra nosotros? El enemigo puede venir como río, como dice la palabra, pero Jehová el que levanta bandera. Y Jehová está contigo, cuán poderoso gigante, para levantarte, para bendecirte, para ayudarte. Y el Señor te dice: no temas. No tema, porque yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo no te desampararé, dice la palabra de Isaías. Aunque pase por las aguas, no te ahogarán, que pase por el fuego, no te quemará, porque yo soy Jehová tu Dios. Él es Jehová nuestro Dios, hermano. Así como estuvo con el pueblo de Israel, hermano, ahí en el desierto. ¿De qué manera, hermano? En el desierto, por cierto, que un lugar muy seguro no es. El siervo en la coordinación decía que el día de ayer tenía bastante calor, amén. Y cuánto más en el desierto, hermano, amén. Pero dice la palabra del Señor que en el día, ¿qué hacía Jehová en el día cuando estaba el pueblo de Israel caminando? Una columna de nube, el cual lo protegía, amén, del calor abrasador, amén. Bendito sea el Señor. Y en la noche, una nube, columna de fuego lo protegía. En la noche, cuánta inseguridad, amén, cuánta inseguridad de la fiera, de los animales ahí en el desierto, pero Dios estaba con él. Amén. Así como el pueblo, bendito sea el Señor, tenía el arca del Señor
¿Qué representaba el arca? Su presencia. Amén. Y la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en ti, hermano. La presencia de Dios está en tu hogar, hermanos. Amén. Y no hay nada más seguro que estar en la protección de Dios, en la mano de Dios y Dios en nuestros corazones. Porque Él lo prometió, hermano. No habitaría más en templo hecho por mano de hombre, sino que quiere habitar en el corazón. En el corazón, hermano. Pero también el Señor nos manda a congregarte. No es que, porque mucho también es hacer, ¿no? El Señor está en todos lados, ¿no, hermano? Dios está en todos lados, sí, es verdad, porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar. El enemigo solamente puede estar en un lugar, por eso tiene muchos espíritus, el cual trabajan con Él. Pero el Espíritu de Dios, Dios está, llena los ámbitos de la tierra. Él llena todo, hermano. Decía, ¿dónde huiré de tu presencia? Si fuera a lo alto, allí estás tú. Si fuera a lo profundo de la mar, allí estás tú. El amor de Dios, hermano, es maravilloso. Cuán grande que es el amor de nuestro Dios. Y es el mismo Dios el cual estamos sirviendo y esperamos su venida. Porque estamos en tiempos finales, hermano. Todo está cumplido, las promesas. Bendito sea el Señor, las señales. Terremoto, hambre, pestilencia, hermano. Cristo viene pronto. Por eso, iglesia, ¿qué debemos hacer? Prepararnos, ponernos a cuenta, preparar nuestro altar. Bendito sea el Señor. Estar como aquellas 5 vírgenes. Eran 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Aquella insensata, bendito sea el Señor, tomaron su lámpara, pero su aceite no llevaron. A la medianoche llegó el esposo, salieron a recibirla y la lámpara ya comenzaban a apagarse de aquella insensata y le dijeron a la prudente, danos, para que no se apague nuestra lámpara. Nuestro hermano, ¿qué nos puede dar, hermano? Ese aceite. El que da ese aceite es nuestro Dios. Ese da ese aceite nuestro Padre Celestial. Por eso debemos humillarnos, debemos quebrantarnos, debemos buscar de su presencia. Amén. Para que podamos estar encendidos por el fuego de Dios en nuestros altares. Amén. Que podamos entrar en el río de su Espíritu, dice la palabra. Amén. Aquí siento compartir esta palabra, hermano. Amén. Dios libró a Pedro y Dios te va a librar a ti, Dios te va a levantar a ti, hermano, porque Cristo te ama. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a orar al Señor. Vamos a levantar nuestras manos. Bendito sea el Señor. Padre bendito, Dios eterno, Señor, te doy gracias, Dios mío, poder estar aquí, este lugar, Dios mío, lugar santo, Dios de la gloria, donde tú estás, Señor, habitando a través de tu Espíritu Santo. Gracias por esta tu palabra, Dios mío, tu palabra que es viva, tu palabra que es poderosa, el cual aumenta nuestra fe, nuestra confianza, Dios mío, para que podamos, Señor mío, alzar nuestros ojos y mirarte a ti, Dios mío. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, porque mi socorro viene de Jehová. Oh Espíritu Santo, ministra con tu poder, ministra con tu presencia. Bendice, Padre mío, esta iglesia, bendice tu siervo, Dios mío, donde se encuentre, Dios de la gloria, tu presencia, trayendo renuevo, trayendo fortaleza de lo alto. Bendice tu iglesia, Dios mío, rompe cadenas, rompe ataduras, Dios mío, siga tú desatando tu bendición, desatando tu presencia. Bendice los matrimonios, Dios mío, bendice la juventud, Dios mío, bendice la iglesia, viva tu obra, Dios mío, en medio de estos tiempos, Dios de la gloria, anda florecer, decía tu palabra. Bendice este barrio, Dios de la gloria, bendice a los vecinos, Dios mío, reprendo, Dios mío, toda obra de las tinieblas, Dios mío, toda obra de hechicería, toda brujería, toda macumba, toda quimbanda, magia roja, magia negra. Atamos, Dios mío, todo hombre fuerte, en el nombre de Jesús de Nazaret, todo bloqueo mental, Dios de la gloria, trae libertad cautivo, Dios mío. Oh Espíritu Santo, convence de la angustia del pecado, Dios
poder estar aquí en este lugar, Dios mío, tu casa de oración, poder traer tu palabra, Dios mío, el cual es bendita, y tú nos bendices y nos fortaleces por ella, Dios mío, como estuviste con Pedro, Dios mío, estás con cada uno de nosotros. Gracias, Dios Padre. Gracias, Dios Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Glorifiquemos al Señor.